Nuevamente tenemos este refrigerador No Frost, marca Electrolux, de 2 cuerpos. Este equipo no me está congelando, no me está enfriando. Vamos a revisar este equipo que tiene. Es un equipo No Frost. Abajo es el congelador y allí es el conservador. Tenemos listo nuestro probador. Tenemos los termómetros. Vamos a probar 18.6 en la parte del conservador y en la parte del congelador. Vamos a enchufar el equipo. Va enchufado. Hay un consumo. Ahí tenemos un consumo. Está encendiendo el compresor. Vamos a esperar un rato. 18.6, 18.7. Vamos a ver si tenemos frío. 1 hora de funcionamiento. Para los que no conocen aún, nos basamos en el consumo. En el consumo ahí sabemos si está encendido el compresor o no está encendido el compresor. Entonces nos basamos en el consumo. Tenemos 0.42 amperes, es un equipo con R600, por eso es el consumo mínimo. Y tenemos la misma temperatura, tenemos luz, tenemos ventiladores, acaba de apagarse y el sensor está en el piso. Enciende el tablero, todo perfecto, pero no tenemos congelamiento. 1 hora de funcionamiento, inclusive aquí les voy a mostrar. Ventilador está funcionando, motor está vibrando. Vamos a ver con qué nos presentamos. El motor enciende, entonces por ese motivo vamos a meter directamente la válvula pinche para ver si tenemos gas. En principio no tenemos ningún indicio de fuga. Deberíamos tener algo de aceite en la tubería, en las uniones con soldadura, pero ya revisamos y no tenemos por ningún lado. Para nada, no hay aceite, no hay rastros de fuga. Entonces vamos a verificar qué es. Primero vamos a meter la llave pinche, luego vamos a ir a revisar con qué presión está trabajando y después a veces no sabe estar fallando este componente, que es la válvula de 3 vías. Luego vamos a revisar eso. Primero nos metemos con la llave pinche. Tenemos listo nuestro manómetro 00P6. Ya está listo la llave pinche con la manguera. El equipo está desconectado y empezamos a pincharle. Como bien dice su nombre, llave pinche. Entonces empezamos a pinchar al equipo. También enfocamos aquí para ver qué presión tenemos. Verificamos que estén cerradas las llaves y metemos la llave pinche poco a poco. Ahí tenemos 1, 2 PSI, 0, 2 PSI, 4. Ya metimos todo. Podemos ver, tenemos 10 PSI en el sistema apagado. 10 PSI. Purgamos. Listo. Tenemos 10, 11 PSI. Ahora sí vamos a ver cómo está trabajando. Vamos a conectar nuevamente el equipo. Traemos todo más acá y conectamos el equipo.
Atentos, me prendió el ventilador, hizo un testeo el equipo, por eso es el consumo de amperaje. Suenan relés aquí en la placa, falta destapar, y los consumos, me está testeando. Vamos a ver el consumo final y vamos a ver la presión. Ahí 0.74, 0.70, va bajando el consumo. Ha encendido el ventilador, entonces está trabajando el compresor. Me bajó la presión, 0.7 psi menos. Esta es una presión negativa, pueden ver, una presión negativa. Menos 8 psi está trabajando el equipo. Con esta presión de trabajo estaríamos hablando de una posible fuga, por el que el equipo me está comprimiendo, es decir, está retornando, tenemos retorno, por eso me está llegando a una presión negativa. Pero estaríamos hablando, no hay que cantar victorias, de una posible fuga en el equipo y no tenga gas refrigerante, y por eso está trabajando con presión negativa casi al máximo. Como ya habíamos visto, teníamos poco gas, entonces estamos hablando de una fuga. Le pusimos llave pinche en ese momento y luego separamos la parte de alta y la parte de baja. La parte de alta está con este manómetro. Ya tenemos un día conectado el equipo y tenemos una microfuga. Teníamos aquí casi 200 psi en la marca, pero la agujita me bajó y está en la otra marca. Vamos marcando así, mañana seguramente o más tarde tendremos más abajo la aguja, y por la parte de baja no tenemos fuga, estamos perfectamente. Lo que sí, ahora tenemos que revisar dónde es la bendita fuga en la parte de alta. Eso vamos a revisar y así vamos a dar solución. Aquí está la válvula de 3 vías, le cortamos los capilares. Un capilar está con válvula de servicio y también con una tapita, y le estamos metiendo por el otro capilar la presión. Así vamos avanzando con este equipo inverter, un equipo Electrolux que no enfriaba. Prendí el compresor pero no enfriaba. Este es el modelo, a ver si podemos observar. Ahí está. Vamos a ver, vamos a buscar fugas y vamos a volver cuando encontremos la fuga. En esta parte tenemos bastante óxido, podemos apreciar, cosa que vamos a cambiar la tubería. Vamos a cortarle y vamos a soldar un pedazo de tubería bastante oxidado. Si lo acerco más pueden ver el desgaste, el óxido se lo fue comiendo. No encontramos ninguna fuga en esta parte, para nada. Esta es la forma de buscar, no les había enseñado. Le sumergimos todo el condensador en agua, pero no tenemos fuga. Ahí está un día, tenemos la misma presión, todo tranquilo, perfecto. Ahí no está la fuga. Sin embargo, tenemos la fuga aquí. Tenemos una nano fuga. Teníamos la marca en esta larga, ahí, pero nos bajó. Está en la naranja ahora. Ahí estaba. Tenemos una nanofuga después de incluso todo el fin de semana, 2 días. Tenemos esa fuga. ¿Y dónde está la fuga? Seguimos la manguerita, toda la cañería. Está entrando el condensador hacia las puertas y está retornando por aquí y después está saliendo por aquí para conectarse con el filtro. Entonces la fuga lo tenemos internamente.
Vamos a anular toda esa tubería, vamos a adicionar el restante, todo lo anulado lo adicionamos y lo ponemos en un lado. Ese trabajo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no podemos solucionar ni buscar dónde está. Tendríamos que abrir todo el sistema, todas las puertas para encontrar esa fuga. Perfecto, ese trabajo vamos a hacer. Como se dan cuenta, nanofuga. Pero eso, si le cargamos gas con esta fuga, con esta nanofuga, en un año, qué sé yo, o 2 años me puede volver el equipo por el mismo problema. Ya tenemos casi armado, pueden mirar, ahí le vamos a poner la tubería. La tubería es de 3,16 el diámetro, le estamos aumentando 6 metros calculando todo el recorrido de la puerta. Eso le estamos poniendo, está ahí todo enrollado y va a continuar por aquí. Ahí al fondo lo pintamos porque conseguimos tubería de fierro, de hierro, entonces está pintado para que no sufra oxidación. Eso lo hicimos, señores, porque no conseguimos toda la tubería de cobre. Entonces conseguimos un pedazo de cobre y esa está entrando para unirse con la válvula, con el filtro. Pero pueden ver, le estamos subsanando todo lo cortado, ya no va a servir esto. Lo estamos subsanando, le estamos poniendo la cantidad de metros, lo que medimos, y va a funcionar perfectamente. Eso todo por la fuga que tenía. Era una nanofuga. Ya va quedando el equipo. El equipo ya probando. 15 grados bajo cero abajo. 3.5 en la parte de arriba. Aún sigue desarmado, pero ya están pruebas. En la prueba, todo funcionando. Temperatura perfecta. Su panel funcionando. Está seteado a los 8 grados. 8 grados arriba, conservador. Menos 16, congelador. Todo ya en su lugar, trabajando. Aquí tenemos la presión. Sí, ya llegó a la temperatura, por eso tengo esta presión. Sigue trabajando, como es un motor inverter, siempre trabaja. Válvula de esa manera. Lo soldamos de esa manera, todo en su lugar. Filtro nuevo, hecho la limpieza del equipo, todo perfecto y funcionando. De esta manera podemos dar por finalizado el trabajo. Un equipo Electrolux No Frost, 2 cuerpos con sistema inverter que no estaba enfriando por falta de gas refrigerante. Encontramos la fuga, le anulamos todo el circuito de la puerta, le compensamos dicha tubería y el equipo nuevamente funcionando. 15.3 grados bajo cero, 3.8 temperatura ambiente del conservador y temperatura del congelador, y sigue bajando. 15.4. Equipo terminado, señores. Un trabajito más, espero les pueda servir. Como buscamos la fuga, tuvimos que sacar todo el condensador y ahora ya están las pruebas finales y para entregar. Saludos, señores.